En una era de globalización es fácil creer que cada rincón de la Tierra ha sido explorado y documentado. Sin embargo, escondidas en las profundidades de las selvas tropicales remotas y las islas aisladas, existen tribus que no han sido tocadas por la civilización moderna, viviendo en armonía con la naturaleza. Estas comunidades, que viven como lo han hecho durante siglos, ofrecen una visión fascinante de un mundo que no ha sido tocado por el mundo moderno y sus avances tecnológicos. A menudo etiquetadas como las tribus más peligrosas del mundo, estas comunidades se han ganado la reputación de ser hostiles hacia los forasteros, protegiendo ferozmente su territorio. Este ensayo te llevará en un viaje a algunos de los rincones más aislados del mundo, donde la modernidad no ha dejado su huella. Exploraremos las vidas y costumbres de 3 de estas tribus, descubriendo sus tradiciones y modos de vida únicos: los sentineleses de las Islas Andamán, los Korowai de Papúa Nueva Guinea y los Yanomami de la selva amazónica, cada uno con su propia historia y cultura. En la bahía de Bengala, una pequeña isla llamada Sentinel del Norte se erige como un bastión de aislamiento. Los sentineleses han rechazado sistemáticamente cualquier intento de contacto, recibiendo a los foráneos con hostilidad y una lluvia de flechas. Los antropólogos creen que son cazadores-recolectores, que viven de la tierra y el mar desde hace milenios. Su lenguaje es único, sin ningún parecido con ninguna otra lengua conocida. La hostilidad de los sentineleses no nace de la malicia, sino de la autoconservación. El gobierno indio ha adoptado una política de no intervención, declarando la isla y las aguas que la rodean zona protegida. Los sentineleses, por ahora, siguen siendo los guardianes de su propio destino, su futuro envuelto en el misterio. En lo profundo de las impenetrables selvas de Papúa Occidental, Indonesia, vive el pueblo Korowai, una comunidad fascinante y única. Conocidos por sus notables casas en los árboles, que son verdaderas obras maestras de la ingeniería tradicional, algunas de las cuales alcanzan alturas de más de 30 metros, ofreciendo vistas impresionantes del denso follaje. Los Korowai se han labrado una vida en las copas de los árboles, adaptándose perfectamente a su entorno natural. Su contacto con el mundo exterior ha sido relativamente reciente, trayendo consigo cambios y desafíos. Las interacciones significativas solo se produjeron a finales del siglo XX, cuando los exploradores y antropólogos comenzaron a documentar su existencia. Los Korowai son hábiles cazadores y recolectores, utilizando técnicas ancestrales para sobrevivir en la selva. Dependen del bosque para su sustento, recolectando alimentos y materiales esenciales para su vida diaria. Sus creencias están profundamente arraigadas en el animismo, una cosmovisión que conecta todos los aspectos de su vida con la naturaleza, con espíritus que habitan el mundo natural que les rodea. Los Korowai mantienen una relación sagrada con su entorno. Los Korowai ganaron notoriedad por su supuesta práctica del canibalismo, una afirmación que ha sido objeto de mucho debate y controversia. Esta controversia ha llevado a una mayor atención mediática y a discusiones sobre la representación cultural. La historia de los Korowai pone de manifiesto la complejidad de juzgar las culturas a través de la lente de nuestros propios valores, recordándonos la importancia del respeto y la comprensión intercultural. Los Yanomami, que suman más de 35.000, son la mayor tribu relativamente aislada de la selva amazónica. Esta comunidad ha vivido en armonía con la naturaleza durante siglos, preservando sus costumbres y tradiciones. Viven en aldeas dispersas por las densas selvas del sur de Venezuela y el norte de Brasil, donde cada aldea es un reflejo de su rica herencia cultural. Los Yanomami tienen una profunda conexión espiritual con la selva tropical, creyendo que es la morada de los espíritus y la fuente de toda vida. Esta creencia guía sus prácticas diarias y rituales sagrados. Sus chamanes, mediante el uso de plantas alucinógenas, se comunican con estos espíritus buscando guía y curación. Estas prácticas son esenciales para mantener el equilibrio entre el mundo físico y espiritual. Desgraciadamente, el mundo de los Yanomami está amenazado. Su modo de vida tradicional está en peligro debido a factores externos: la minería ilegal de oro, la deforestación y la invasión de la sociedad moderna han traído la enfermedad, la violencia y la degradación medioambiental a sus puertas. Estas amenazas han alterado su entorno y su salud. La lucha por la tierra y los recursos ha provocado violentos conflictos con los mineros, amenazando su propia existencia. La resistencia de los Yanomami
es un testimonio de su determinación por proteger su hogar ancestral. El precio del contacto, enfermedades y explotación. Las tribus aisladas, que carecen de inmunidad frente a enfermedades comunes como el sarampión, la gripe e incluso el resfriado común, son extremadamente vulnerables a los brotes. Más allá de las enfermedades, el contacto suele allanar el camino a la explotación. El acaparamiento de tierras, la tala ilegal y las operaciones mineras amenazan sus territorios tradicionales y sus medios de vida. Las políticas de asimilación forzada han provocado la erosión cultural y la pérdida de los conocimientos tradicionales. El impacto del contacto suele ser irreversible, dejando a estas comunidades luchando contra la pérdida de su herencia, su salud y su forma de vida. Es un duro recordatorio de que el progreso, si no se gestiona cuidadosamente, puede tener un coste devastador. La ética del aislamiento, un dilema moral. La cuestión de si contactar o no con tribus aisladas plantea un complejo dilema moral. Por un lado, existe un argumento humanitario para proporcionar ayuda médica y educación. Por otro lado, existe el imperativo ético de respetar su autonomía y su elección de permanecer aislados. La historia del contacto está plagada de ejemplos de explotación, abuso y genocidio cultural. El principio de no hacer daño debe ser primordial en cualquier debate sobre el contacto con tribus aisladas. En lugar de imponer nuestra propia visión del mundo, deberíamos centrar nuestros esfuerzos en proteger sus territorios y defender sus derechos. El futuro de las tribus aisladas, desafíos y esperanza. Los desafíos a los que se enfrentan son inmensos: el cambio climático, la deforestación, la extracción de recursos y la presión constante de un mundo que se reduce. Sin embargo, hay esperanza. La mayor concienciación sobre la difícil situación de las tribus aisladas ha provocado una mayor presión internacional sobre los gobiernos y las empresas para que respeten los derechos territoriales indígenas. Los esfuerzos de conservación dirigidos por los indígenas, basados en los conocimientos y prácticas tradicionales, están ganando terreno. La clave de su supervivencia reside en encontrar un equilibrio entre la preservación de su aislamiento y la provisión de las herramientas y recursos que necesitan para afrontar los retos del siglo XXI. La importancia del respeto, proteger el patrimonio cultural. La existencia de tribus aisladas es un testimonio de la diversidad de la cultura humana y de la capacidad de adaptación del espíritu humano. Respetar su aislamiento no significa mantenerlos congelados en el tiempo ni negarles los beneficios del progreso. Se trata de reconocer su derecho a elegir su propio camino y a preservar su identidad cultural en sus propios términos. Proteger su patrimonio cultural no es solo una cuestión de preservar artefactos o documentar lenguas. Se trata de garantizar la transmisión continua de sus conocimientos, sus valores y sus tradiciones a las generaciones futuras. La belleza de la diversidad, celebrar las diferencias humanas. El mundo es un tapiz tejido con innumerables hilos de experiencia humana, cada cultura aportando sus colores, patrones y texturas únicos. La existencia de tribus aisladas sirve como un poderoso recordatorio de la belleza y la importancia de la diversidad. Sus perspectivas únicas ofrecen valiosas lecciones para un mundo que se enfrenta al cambio climático, la desigualdad social y la pérdida de la identidad cultural. Celebrar las diferencias humanas significa abrazar la riqueza y la complejidad de nuestra humanidad compartida. Significa construir un mundo en el que la diversidad no solo se tolere, sino que se celebre como fuente de fortaleza, creatividad y resistencia. Conclusión. Un llamado a la comprensión. Las tribus aisladas del mundo se encuentran en una encrucijada. Su futuro es incierto. A medida que el mundo moderno invade sus territorios y su forma de vida, es nuestra responsabilidad garantizar su supervivencia. Respetar su aislamiento no es abandonarlos a su suerte, es proteger su derecho a elegir su propio camino. Se trata de garantizar que se escuchen sus voces, se protejan sus derechos y se respeten sus culturas. Esforcémonos por ser sus aliados, no sus invasores en su viaje. Usemos nuestras voces para amplificar las suyas, para defender sus derechos y para garantizar que sus culturas sigan prosperando durante generaciones. La supervivencia de las tribus aisladas es un testimonio de esta verdad, un recordatorio de que nuestra diversidad es nuestra fuerza.